El título de este mensaje es Construyendo una iglesia firme que haga Dios. Y comienzo preguntando, ¿cuántas iglesias usted conoce? Y ahora, ¿cuántas iglesias realmente sabemos que aman a Dios? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que responder todo, y debemos estar claros qué es lo que Dios quiere con su iglesia, con la obra de Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos que al conocer la iglesia que Dios desea, es allí donde debemos estar. Amén. Y si es la iglesia que Dios desea, debemos formar parte de esa iglesia. ¿Para qué? Para que la obra de Dios siga creciendo. Amén. Entonces, en este libro de Esdras es uno de los libros que habla sobre la reedificación de la ciudad y del templo, así junto con el libro de Nehemías, un libro maravilloso, donde en realidad tenemos grandes cosas en cómo Dios reconstruye no solo una ciudad, no solo un templo, sino un pueblo. Y nosotros debemos entender que Dios hace las cosas mejores cada día, y sobre todo en nosotros, sus hijos. Entonces, quiero me acompañe en oración, pidiendo dirección a Dios, porque es mucho más lo que el hombre puede decir, pero lo mejor es escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a entrar. Señor, le damos gracias, porque cada día es usted dándonos bendiciones, y queremos nosotros la dirección suya, para que a través de su palabra nos diga lo que tenemos y debemos hacer. Señor, gracias porque hemos conocido de usted a través de su palabra. Ayúdanos entonces a tener la suficiente humildad para escuchar su voz y obedecerla, y hacer todas las cosas para honrar a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero decirles es que Jerusalén había sido destruida, todo el pueblo. Inclusive había pasado mucho tiempo y muchísima gente había sido llevada para ser esclavos en Babilonia. Pasó mucho tiempo, eso había sido ya profetizado, y todo eso es a causa del pecado. Pareciera que Dios que tuviera las cosas muy dirigidas en contra de Israel, pero más bien eso es el pago por lo malo que ellos hicieron. Por lo tanto, es necesario recordar que todo pecado tiene una consecuencia que debemos enfrentar. Dios había utilizado a Ciro, que era el rey de Persia, para iniciar la reconstrucción del templo de Israel, y además terminando así también con la captividad de un grupo de israelitas que estaban allí en ese lugar, para cumplir con la profecía hecho en Isaías, donde Isaías en el capítulo 44, 28 y el versículo 1 del siguiente capítulo está diciendo, donde Dios dice que él era un siervo suyo. Está diciendo que a través de Ciro y de otros iban a reconstruir el templo que había sido desbaratado, roto, quebrado, llevado a ruinas, y una ciudad que había sido destruida por ellos en ese momento. También Jeremías lo dijo en el capítulo 52, versículo 10, donde dentro de muchas cosas que él estaba diciéndole al pueblo, que aun cuando Dios permitiera la destrucción de la ciudad, también iba a utilizar a un hombre que, siendo enemigo del pueblo de Israel, Dios lo iba a usar para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo, para reconstruir al pueblo. Además, nosotros debemos entender que cuando los israelitas llegaron a Jerusalén, porque cuando Ciro dice que una vez estaban durmiendo y Dios le dijo que tenía que reconstruir ese pueblo, tenía que reconstruir ese templo, y él, con un corazón abierto a las cosas de Dios, obedeció. Amén. Y todos aquellos que estaban allí en su palacio, los que estaban allí en esa ciudad donde él estaba, él les dijo, bueno, Dios, el Dios de ustedes, me mandó a reconstruir su ciudad y el templo. Así que todos aquellos interesados en que su ciudad sea reconstruida, entonces deben ir hasta allá, porque les voy a dar los recursos y les voy a dar todo lo que fue traído por Nabucodonosor del templo. Yo se los voy a regresar, y además voy a dar cartas para que las regiones que están a su alrededor les ayuden a reconstruir el templo con los materiales que ustedes necesitan.
Dios hizo eso? ¿Cómo Dios puso a un enemigo de Israel a construir a Israel? Y esas son las cosas que debemos entender nosotros, que aun cuando pareciera que todo va mal, Dios está allí presente para corregir todo y poner bendición para su pueblo y para sus hijos. Entonces, los israelitas llegaron allá y decidieron cumplir con lo establecido en la ley de Moisés. En ese capítulo 3 que leímos, nos dimos cuenta que hubo esa frase que impactó. Bueno, estamos ahora teniendo una oportunidad de hacerlo como Moisés, el siervo de Dios, lo hizo, lo estableció. Vamos a hacer nosotros así también. Cada creyente debe saber que el siervo de Dios, cuando habla, es dirigido por Dios. Y el grupo, la iglesia, la familia de las iglesias deben obedecer. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y este pueblo que empezó a llegar allí se apresuraron a cumplirla. Lo que había establecido Dios a través de Moisés, ellos lo cumplieron. ¿Por qué? Como dice allí, porque la palabra de Dios era su autoridad. No como es ahora muchas veces. YouTube a veces es la autoridad de una iglesia. Más cierto. Por supuesto, esa es un arma de doble filo, un arma de doble filo. Podemos nosotros conocer muchísimas cosas a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, pero a través de eso, Satanás también engaña a mucha gente. Así es. Haciéndola desviar de la verdadera doctrina de la palabra de Dios, donde solo ven imágenes, donde solo ven letras, donde solo ven personas hablando y tratando de explicar las cosas, pero en vez de ir a la Biblia, prefieren solo escuchar y no revisar lo que la persona está diciendo, si es verdad o no. Cierto. Así, cuando los israelitas llegaron a la ciudad, lo primero que hicieron fue recurrir al siervo de Dios, a lo que había dejado escrito Moisés. No debemos conformarnos con lo que cualquiera dice. Amén. Debemos ir a la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad. Entonces, a través de esto, nosotros debemos entender que hoy en día repercute todo eso que pasó en aquella ocasión, hoy también debe repercutir en nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que necesitamos reconstruir una iglesia para la gloria de Dios. Amén. Yes. Ahora, hay cualidades que debe tener la iglesia para permanecer firme. Amén. Porque el templo elaborado por hombres de Dios, en el caso del templo de Israel, elaborado por el hombre conforme al corazón de Dios, estaba destruido. ¿Y qué podemos ver? Que todo eso fue por causa del pecado de quien quedó después de ese hombre conforme al corazón de Dios. Yes. Hay iglesias florecientes hoy en día, pero el pecado las destruye. Amén. Hay familias florecientes por mucho tiempo, pero el pecado las destruye. Sí. Hay hombres y mujeres que han tenido una buena vida como cristianos, pero cuando deciden no hacer lo correcto, entonces son vidas destruidas. Y que Dios quiere reactivar hoy en día. Amén. Yo no sé cuál es la condición suya. Lo que yo sí sé es que Dios quiere hacer las cosas buenas y nuevas cada día. Amén. Y debemos comenzar recordando esas cualidades necesarias que vemos aquí en Esdras. Un hombre que Dios utilizó para servir en el templo. Amén. Un hombre que Dios puso allí para ayudar a comenzar a reconstruir un templo física, pero también espiritualmente. Amén. Porque esta no fue una sola ocasión, cuando fue Esdras ahora, sino después con Nehemías. Y vemos en el libro de Nehemías como Esdras, uno de los textos claves para nosotros también considerar. Dice que su corazón estaba dispuesto para obedecer la voz de Dios. Amén. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos considerar. Amén. Ahora, como iglesia en conjunto, debemos considerar esta primera cualidad. Si queremos tener una iglesia que permanezca firme, sus miembros siempre unidos como un solo hombre, Amén. como un solo cuerpo. El apóstol Pablo en una ocasión dice que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y cada uno tiene una función. Amén. Y yo le decía al pastor,
él me estaba dando la introducción de la predicación de hoy. Porque lo que vimos en la escuela dominical se refirió a eso. Amén. El trabajo que cada creyente tiene que hacer dentro de la iglesia. Y lo primero que tenemos que entender es que la iglesia, nosotros aquí, debemos ser unidos como un solo cuerpo. Amén. Vea lo que dice el versículo 1 de este capítulo 13. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay un dicho a nivel de América: la unión hace la fuerza. Amén. Y si nosotros no estamos unidos, no vamos a lograr lo que estamos pensando hacer. Así es, ¿verdad? Es necesario que primero nos unamos Amén. como un solo cuerpo. Mire, es difícil ver a un cuerpo que el brazo haga una cosa y la pierna otra. Lo único que podemos decir es que está enfermo. Hay enfermedades que hacen que bueno, que la persona tenga movimientos involuntarios. Y todo el mundo cuando lo ve dice, pobrecito. Porque saben que no está en él el hacer eso o un tic nervioso, sino que esos movimientos son tan involuntarios que hasta la misma persona se molesta consigo mismo porque no puede controlarse, solo porque está enfermo. Cierto. La iglesia tiene que pensar que no debe estar enferma para movimientos involuntarios, para cosas involuntarias, o simplemente para que cualquiera haga lo que mejor le parezca, porque si no está enferma. Así es. Amén. Cuando la gente hace lo que quiere, la iglesia está enferma. Y déjame decirte, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si realmente pertenece al cuerpo de Cristo, nunca va a estar enfermo. Amén. Porque va a obedecer. Así es. Miren, el primer aspecto que nosotros vemos es que todos debemos estar enfocados con una misma visión y una misma misión. ¿Qué es una visión? Una visión es algo que se proyecta, algo que se estudia, algo que se planifica que queremos alcanzar. Y la misión es lo que cada quien tiene que hacer para alcanzar esa misión. Amén. Nosotros tenemos que ver, como dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos hasta allá. Ahí podemos nosotros entender cuál es la visión y cuál es la misión. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa debe ser la visión de la iglesia. Amén. Que todo hombre conozca a Dios y que cada hombre sea salvo a través de la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Y qué debemos hacer entonces para lograr eso? Predicar el evangelio. Ahí está. No hay otra manera de cumplir esa misión si no vamos a la misión. Amén. ¿Cómo está? El texto de Mateo 28, 19 y 20 se le llama la gran comisión, es decir, lo que vas a hacer a gran escala para alcanzar la visión de Dios y la visión de Cristo para este mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Además, hay algunos pasos que tiene que dar. Además de predicar el evangelio y ser salvo, debe bautizarlo. Amén. Debe enseñarle. Y también termina diciendo el versículo 20, recordando que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión es que usted y yo enseñemos que Dios envió a Jesucristo para salvar a la vida. Así es. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Como un solo cuerpo, tener en mente qué es lo que Dios quiere. Amén. Y tener disposición para cumplir con esa misión. Lo otro que debemos estar enfocados es en ayudarse unos a otros. Hay mucha gente que le gusta salir a evangelizar. Conozco personas que esa es su vida.
Pero lastimosamente olvidan que no solo hay que traer, sino también ayudar a que llegue. Así es. Amén. Es la misión del creyente evangelizar, pero también la misión del creyente es ayudarnos unos a otros. Hechos 2:42 es un texto muy conocido y que debemos nosotros recordar siempre. Allí habla de una manera que el creyente debe actuar constantemente. Hechos 2:42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí no es solo ayudarse con comida. Amén. Dese cuenta cómo este texto es amplio. Y dice, primero, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Escuchando el mensaje de la palabra de Dios, hecho por los líderes, por los pastores, por los maestros, por los que enseñan. No cualquier mensaje. Amén. El mensaje de Jesucristo, el Señor. Amén. Esa es una de las cosas, porque para poder estar unidos, para poder estar enfocados en ayudarnos unos a otros, debe ser como Cristo mandó. Amén. No como usted crea, ni como yo crea, ni como el mundo cree. Así es. Amén. Porque el mundo dice que usted y yo debemos ayudar solo a quien nos ayuda. En cambio, Jesucristo que dice, ama aún a tu enemigo. Si tu enemigo va a ti y te dice, lleva esto conmigo una milla, ¿qué dice Jesucristo? No solo una, llévala dos. Es algo inexplicable, donde el mundo dice que tú tienes que vengarte de tu enemigo. Pero el Evangelio de Jesucristo dice que tienes que amarlo. Amén. Y si tienes que amar a tu enemigo, ¿cuánto más a tu hermano que está aquí? Amén. Por lo tanto, la ayuda no es solo física, no es solo monetaria, es mucho más que eso. Estar con tu hermano. Amén. Cuidarle. Porque ayudarle al hermano no es solo que él vaya y haga las cosas bien, no, sino también enseñándole que guarde todas las cosas. Allí se une ese texto. Amén. En Mateo 28:20. Tiene que ayudar a que la iglesia camine. Si es de corregir, corrija. Si es de exhortar, exhorte. Si es de llamar la atención, hágalo. Si es de predicar, para enseñar, enseñe. Amén. Eso también es ayudar. Amén. A veces pensamos que ayudar es no decir nada, ¿no? Porque no sea que se prenda un problema en la iglesia por lo que yo diga. No. La iglesia de Cristo no puede quedarse callada en pecado. Amén. Porque como dice aquí, todos enfocados en ayudarse unos a otros. Y como está diciendo el escritor del libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No solo se trata de fiesta, no solo se trata de comer, sino la comunión se trata en que cada creyente está dispuesto a recibir a otro. No importa dónde viva, no importa cómo viva, no importa la condición que tenga, él debe estar dispuesto a recibirle, escucharle. No puede haber en la iglesia gente que odia a otro. Cierto. No puede haber grupos diferentes donde no me junto con aquel porque no es como yo. Amén. Por eso la iglesia tiene que estar como un cuerpo. Y si es del cuerpo de Cristo, no tiene que pensar en otra cosa, sino en amar unos a otros. Amén. Y dice, en el partimiento del pan, allí sí, comida, bebida, reuniones, cuidado, estar pendiente que le falte el hermano. Pero bien, como termina diciendo también, no solo es lo físico, no solo es el estómago, no solo es hacer un juego de mesa y divertirnos, termina diciendo que la oración también es importante. Amén. No reunirse solo para conversar y pasar 3 y 4 horas diciendo nada. Reunirse para orar también. Amén. Y si la iglesia decide reunirse para orar, muchas cosas van a pasar positivamente en el crecimiento de la obra de Dios. No podemos creerlo aquí tampoco, sino también pensar en que todo creyente debe estar enfocado
en ser de buen testimonio ante el mundo. Amén. Porque usted no puede ser un creyente de banca. Amén. Usted no puede ser un creyente de la silla. Incluso ella tiene una silla marcada. Que el día que llega y algo otro la está ocupando. Amén. Cierto. No, debemos ser creyentes que den testimonio donde estemos. Amén. Y ese texto me gusta muchísimo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted haga no es para que aparezca en Facebook. Amén. O para que esté reproducido en YouTube, o en TikTok, o en Instagram, ni en ninguna otra red social, sino para que el mundo entienda que usted lo hace porque es hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto más el creyente que está junto? A veces pensamos en hacer lo bueno, pero solo para que nos aplaudan. No sé si usted, pero a veces uno tiene cierta cosa cuando hace algo y no es reconocido. Wow. Pero no debe ser así entre el pueblo de Dios. Amén. Porque imagínese el cuerpo que usted tiene. La mano tiene que ayudar tanto la cara como otras partes del cuerpo también que parecen indecorosas, que son indecorosas. Pero si no hace esa función con la cara, imagínense a veces esos pies que a veces están hediondos, pero también las manos tienen que ir donde están los pies. Para ayudarlos, para que esté presentable en cualquier sitio donde usted esté presente. Amén. La iglesia también es así. Hay hermanos que son difíciles de soportar. Yo me encuentro entre ellos. A veces somos difíciles. Pregúntale a mi esposa. A veces no queremos. A veces no podemos. Pero tenemos que aprender a soportarnos juntos. Amén. ¿Cuánto más con la gente del mundo? Porque a veces no queremos hablar con cierto hermano por algo insignificante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la gente que no conoce el Evangelio? Si son peores que los que están aquí dentro de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a acercar? Entonces, como iglesia, si tenemos una visión de lo que Dios dice, que la gente debe conocer a Dios y aceptar a Cristo como Salvador, nosotros tenemos que estar reunidos, juntos y en el mismo grupo, pensando siempre en que el hombre y la mujer sean salvos. Podemos ir mucho más allá. Todo esto, apenas este texto es una prédica sola que podemos ir más lejos. Pero también debemos entender otra cosa. Vean lo que dice el versículo 2. Habla sobre lo que los líderes estaban haciendo allí en ese momento. Ya se me perdió. Dice así, versículo 2. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadán, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Los líderes espirituales de Dios. Entonces, otra cosa, si nosotros queremos tener una iglesia que permanezca firme, sus líderes siempre deben estar preparando todo lo necesario. Amén. Los líderes deben ir al frente. Amén. A veces nosotros pensamos que los líderes deben hacer todo, pero no es así. Así es. Un líder prepara para que la iglesia ejecute. Amén. Pero eso sí, el líder tiene que preparar para que la iglesia ejecute. Amén. Porque cuando un líder no prepara, la iglesia que quiere hacer algo, hace lo que tiene que hacer y el líder se queda fuera de lo que tiene que hacer. ¿Recuerdan lo que pasó con David cuando no fue a la batalla? Estaba de ocioso y era el rey y tenía que estar en las batallas, pero se quedó en el palacio y de allí conocemos la historia. Yes. Un pecado tras otro. Y es lo que ocurre muchas veces con nuestros líderes de las iglesias.
Piensen que la iglesia es una maquinaria, usted la empujó y se fue solita. Pero para que eso pase, esa maquinaria tiene que estar bien engrasada, bien preparada, bien cuidada, bien reparada. Así es. ¿Para qué? Para que el que sea líder supervise lo que la iglesia está haciendo. Amén. Porque si no hay algo preparado, ¿qué va a supervisar? Mientras vaya viniendo, vamos viendo. Amén. Así no es. Miren, prepararse ellos mismos en la palabra de Dios. Si un líder no se prepara en la palabra de Dios, es como el médico que no sigue estudiando. Cierto. Cuando llegan las enfermedades y no las colocan, te voy a referir a tal parte. Esa es una manera, ¿no?, muy diplomática de quitarse a un enfermo que no quiere atender. Amén. A veces el pastor que dice, bueno, vale, vamos a hacer una cosa, hermano, ¿por qué no vas a un psicólogo? Cierto. Ojo, ¿no? Aquí no pasa eso, gracias a Dios. En este momento no. Tienen que prepararse ellos mismos. Segundo Timoteo 2:15, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y termina diciendo algo maravilloso. Y que usa bien la palabra de Dios. Amén. Qué tristeza da cuando vemos pastores predicando cosas equivocadas. Amén. Cierto. Qué tristeza da cuando vemos maestros que no están preparados y los niños quieren más. Por eso son inquietos. Por eso no prestan atención. Por eso no obedecen. Porque no hay nada nuevo que enseñarles. Wow. A veces las iglesias están vacías porque ya el líder dio lo que tenía que dar. Se le acabó el tanque de gasolina. Amén. Listo, el carro quedó allí. Amén. Entonces, hay que empujar. Pero empujar cansa. Está. ¿Sabe usted que en Brasil, si un vehículo se queda sin gasolina y pasa la policía, lo multan? En Brasil es así. ¿Saben por qué? Porque eso es descuido. Y eso es penado por la ley de tránsito de Brasil. ¿Qué pasa cuando la iglesia está detenida? Piensen ustedes lo que piensa Dios y lo que hace Dios con una iglesia detenida. Vamos a dejarlo así. Dele. También estos líderes deben estar preparando a otros pensando en la generación de relevo. Está. A veces hay pastores que quieren ser pastores eternamente y para siempre. Y debemos estar claros. Hermanos, los pastores son personas que Dios ha puesto como el ángel de Dios allí en la iglesia. Que van a cuidar, van a ministrar, van a dirigir la iglesia. Pero llega un momento en que ya dio lo que tenía que dar. Porque cada generación que entra a la iglesia necesita algo diferente, pero extraído de la palabra de Dios. Amén. Y necesita renovar sus conocimientos. Pero hay quienes vienen detrás que saben hacerlo mejor. Y esto me lleva a cuando estaba Juan el Bautista, pensando, ¿no? Uno le preguntó, mire Señor, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque Jesucristo está teniendo mucho más arrastre que tú. ¿Y qué le dijo él? Es necesario que él crezca y que yo venga. Hermanos, hay pastores, hay líderes que creen que van a ser eternos en la iglesia y no quieren dar oportunidad a la vida. Es necesario entender que el pastor debe preparar personas. Es necesario entender que los maestros deben ver a otros con cualidades para ser maestros. Amén. Y empezar a ayudarles. Amén. Es necesario que el liderazgo se multiplique. Vean lo que dice allí entonces 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
No va a escoger cualquiera. Miren, lo que pasó con el pueblo de Israel cuando fue estableciéndose en la tierra prometida, estuvo la alegría durante cierto tiempo, 15 años. Se estableció un pueblo y en 15 años que ya estaba otra generación, se olvidaron. Quiere decir entonces que cometieron un error. No dejaron a personas calificadas ni espiritualmente preparadas para dirigir al pueblo hacia Dios. Así es. Por eso es que ahora, hoy en día, muchas iglesias están mundanalizadas. Amén. Porque no les enseñaron a los de relevo la palabra de Dios, sino un evangelio social, sino un evangelio que solo pasa la mano para que la gente no se vaya. Predíquelo. El liderazgo no es solo mandar. El liderazgo debe entender que su tiempo va a acabar y que tiene que pensar en el relevo. ¿Qué dejo a la iglesia? ¿A quién les dejo? ¿Recuerdan Moisés? Ya. ¿Quién quedó por Moisés? Josué. ¿Y qué hizo Josué? Un trabajo igual o mejor que Moisés. Dios nos preparó para eso. Amén. Vemos a este líder, profeta, dice que quedó Samuel. Samuel fue un hombre que Dios usó durante mucho tiempo. Amén. Pero lastimosamente no tenía un relevo. Y después de allí, ¿qué pasó con el liderazgo espiritual? Cayó. Por eso muchas iglesias hoy se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Amén. Cierto. Cambian las prédicas por un show. Cierto. Cambian las enseñanzas por un stand. Solo pastores o personas aquí echando chistes para que la gente se ría. Pasen el tiempo. Cierto. Pero la palabra de Dios no debe ser eso. Amén. La palabra de Dios, así duela, tiene que decirse. Amén. Algunos dicen, pero es que es muy duro. Hacer que la gente se vaya. No digan eso a Juan el Bautista. Cuando le digo al rey, tú estás viviendo como una mujer que no es tuya. Jesucristo le dijo a los fariseos, generación de víboras. Aquí se dicen, hay pecado. Ay, no diga eso. Esa es otra prédica. Debemos entender que el líder que Dios ha puesto en la iglesia debe preparar a otro. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántos pastores no dejó instalado el apóstol Pablo en cada iglesia que había? Así es. ¿Cuántas iglesias abrió el apóstol Pablo? Muchas. ¿Y cuántos líderes? Tito, Timoteo. Miren, muchos. Muchos dejó él. No se quedó él tratando de amarrar a la iglesia y así todas las ofrendas vienen para mí. No, a veces algunos hacen eso por eso. Mal, cierto. Porque quieren ser reconocidos también. Quieren iglesias, mega iglesias, no para la gloria de Dios, sino para decir, esa la fundó fulano de tal. Wow. Así es. Pero no piensan en el reloj. Vean cómo dice el apóstol Pablo, invítenme a mí así como yo invito a Cristo. Amén. Y eso no es un orgullo vano, no. Está diciéndole, lo que ustedes ven en mí de Cristo, cópienlo. Y es necesario entender eso. Sus líderes siempre deben estar preparando todo lo necesario y sobre todo preparando planes y proyectos que la iglesia pueda ejecutar. Vean lo que dice Lucas 14:28. Y eso lo dijo Jesucristo. A veces algunos piensan, y yo lo he escuchado en varias ocasiones, no, ¿para qué vamos a hacer planes? El Espíritu Santo me va a dirigir a todo lo que tenemos que hacer. Ojo, cuidado con eso. 14:28 dice, porque ¿quién de nosotros
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso quiere decir planificación. Póngase a ver, cada año una iglesia debe tener un plan estratégico de movilización y crecimiento. Porque al final de año, ¿qué vamos a evaluar si no hay un plan? Lo que vamos a decir, oh, Dios, hicimos 10 actividades. Pero ¿cuántas teníamos que haber hecho? ¿Cuántos bautizados? ¿Cuántos hombres preparados para ser maestros? ¿O cuántas mujeres preparadas para enseñar? ¿Cuántos misioneros preparándose o preparados para salir? Al final de cuentas, si no hay un plan, no hay que evaluar. Por eso, el no hacer un plan no me obliga a evaluar al final. Pero Jesucristo dice todo lo contrario. Hay que planificar. La iglesia debe ser planificada, no solo la parte física, no solo lo que usted consume, agua, luz, cena de Señor, etcétera, no. También lo que la iglesia debe aprender. ¿Cómo aprender? Hay que hacer dinero, tener dinero para enviar a personas a prepararse. Normalmente yo aprendí que cuando se establece una iglesia, debe haber un año de preparación para establecer bases. En 3 años ya deben tener personas preparadas para ayudar en liderazgo. Y en 5 años ya deben estar 2 personas en el seminario para ser misioneros o pastores. Esa es una planificación que yo aprendí y se cumplió en algunas casas. Debemos pensar al principio, como decimos, siempre unidos con un solo cuerpo, enfocados en la misma visión. Pero cumplir la visión. Si la iglesia no establece parámetros y no hay evaluación, cualquier cosa puede cambiar en cualquier día del año. Debemos tener nuestra mirada fija en esta meta. Porque cuando no hay un plan, es fácil cambiar las cosas. No podemos nosotros establecernos así como iglesia. Por supuesto, no sabemos de mañana. No sabemos qué va a ocurrir, si vamos a estar vivos o no, si vamos a estar aquí o no. Pero si hay un plan, hay algo, hay una línea trazada. Porque ese plan no lo va a hacer la mente del hombre, sino que va a pedir ayuda de Dios para establecer el plan para la iglesia. Y cuando Dios establece planes, los planes no se cambian porque los planes son de Dios. Y el plan es que el hombre sea salvo y la mujer también. Pero cada plan debe ver, como dijimos al principio, una visión. La iglesia debe establecer parámetros para que cada persona vaya creciendo de acuerdo al área en la que debe trabajar. Y todo eso es plan. Algunos dicen que los planes son del hombre. ¿Quién estableció el primer plan del universo? Dios. Antes de que la iglesia existiera, ¿sabe cómo se le decía a la iglesia? Un misterio escondido. Imagínense, pero ya estaba en la mente de Dios, estaba en la mente de Cristo. Incluso Jesucristo, antes de partir, antes de morir, antes de que fuera la cruz del Calvario, él le dijo en oración que la iglesia no iba a ser perturbada por el diablo si estaba directamente en las manos de él como Señor. Ya decía iglesia. O sea que los planes estaban, los planes de Dios están en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que hacer los planes de Dios. Y debemos aprender eso. Lo otro es que el liderazgo no solo es responsable de esto. Vean lo que dice el versículo 3 de Esdras, capítulo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos por la mañana y por la tarde. La iglesia debe tener un fundamento y ese fundamento debe ser el Señor porque les da seguridad. A veces las denominaciones hacen que haya diversidad de iglesias. Las denominaciones no son malas.
El problema de las denominaciones es que quieren actuar como sus iglesias anteriores. Y el problema es que las iglesias anteriores, si las madres de esas iglesias tenían problemas, esos problemas pasan para acá. Si tenían equivocaciones, también pasan para la iglesia. Y si tenían cierta doctrina equivocada, pasan para la iglesia actual también. Y ese es el problema de las denominaciones. Así es. Que se guían por un libro que dice cómo debe ser tal iglesia, la iglesia bautista, la iglesia de la convención, la iglesia de tal, la iglesia del otro. Y ese es el problema. Yeah. Si tuviéramos un solo libro y la base que es Jesucristo, no nos equivocaríamos porque estaríamos pisando la verdad en el Evangelio, en el verdadero fundamento que es la palabra de Dios. Así es. Amén. No podemos escapar de las denominaciones, porque debemos estar organizados de alguna u otra manera, sí. Lo que no podemos es actuar como iglesias que solo quieren llamarse iglesias. Amén. Actualmente hay líderes de diferentes denominaciones detenidos, presos. Yeah. Come on. Entonces, cuando viene la iglesia tal, no, es que el líder de ellos está preso. No voy para allá entonces. No se trata de eso. Amén. Se trata de que la iglesia decida poner el verdadero fundamento. Miren, la principal enseñanza debe ser la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ella muestra a Jesucristo. Vean lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 39. Y ese es un texto que nosotros no debemos olvidar nunca. Amén. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hacen muchas iglesias hoy en día? Evitan la Biblia, Yeah. buscan un psicólogo, Ah. ya no tienen pastores, ya tienen coach. Son personas que están solo dirigiendo la iglesia como que fuera una empresa. Yeah. Y cuando empiezan a ver un grupo regular, entonces dicen, no, ya hay que empezar a lograr un coaching para que esté con aquel grupo y los dirija, para que su mente siempre esté pensando en positivo. Yeah. Sí, Hermano, hermano. en el mundo tendréis aflicciones, Amén. siempre va a haber problemas. La idea no es tener a todos los hermanos sonrientes en las bancas. La idea es tener a hombres y mujeres que amen a Dios con un corazón dispuesto a servir a Dios donde Dios le haya puesto. Amén. Sí. Hay momentos en que no vamos a estar contentos con lo que está pasando, pero nuestros líderes deben entender que deben enseñarnos a enfrentar cada situación. Yeah. Y que nuestros líderes deben usar la palabra de Dios porque ella muestra a Jesucristo. Amén. Incluso hoy en día hay cantantes cristianos Mm. que ni siquiera sus canciones mencionan ni Dios ni Jesús. Yeah. Cierto. Ellos creen que es como el libro de Esther que no menciona a Dios por ninguna parte. Es triste. Y usted escucha esas canciones y si usted le pone esa canción a una mujer, la mujer va a decir, ay, me la dedicó a mí. Porque no menciona a Dios. Yeah. Como hay otros que es todo lo contrario, que utilizan sus canciones para espiritualizar cualquier cosa. Cuando Dios más bien está diciendo que somos libres de cualquier atadura que nos lleve a una esclavitud, porque somos libres para predicar el Evangelio, somos libres para vivir una vida en santidad, ungida por el Señor. Amén. No por una ropa, no por el cabello, no por el color, Amén. pero sí en orden. Ahí está. Yes. Además, el fundamento debe ser el del Señor porque da seguridad. Las doctrinas bíblicas nos llevan a conocer a un Dios perfecto que nos ama, pero rechaza el pecado, como dice Números 14, 18. Quieren presentar a un Dios amoroso. Quieren presentar a un Dios que no daña al hombre. Hay un pastor
Él dice que para qué va a predicar del pecado. Si la gente conoce su pecado. ¿Para qué hay que decirles del infierno? Si cuando mueran ellos saben lo que van a enfrentar. Es triste que líderes, que hombres que enseñan, muestren a un Dios solo sonriente y que no le importa el pecado. No te preocupes, puede vestirte como sea, porque Dios solo lo que va a ver es tu corazón. Pero a veces la gente en la calle ve más que tu corazón. Yeah. Te ve las partes abultadas y te ve las partes que tenías antes mente ocultas. Y ese es el problema de hoy en día. Que hay hombres y mujeres que se olvidan que deben vestirse decorosamente, pero la iglesia no le llama la atención porque cuidado, se puede ir. Y ese es el que viene. Hay que enseñar lo correcto, pero correctamente, sin lastimar. Como dice la palabra de Dios, que debemos exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero ¿cómo? Con misericordia. Enseñando la verdad. No ocultando nada, pero sí hablando como debe ser. Así como usted quiere que le hable cuando le corrija. A veces queremos nosotros corregir las cosas a golpe, pero cuando somos nosotros queremos salir corriendo porque no queremos que nos traten así. Yeah. La doctrina bíblica, lo que dice Números 14, 18. Jehová, tanto para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta a los terceros y hasta los cuartos. Lo malo que usted haga en este mundo no solo le va a afectar a usted. Las decisiones equivocadas que usted tome le va a afectar a sus hijos, a sus nietos. Yeah. Algunos piensan que es mentira. No. Pero usted sabe que cuando una persona tiene mucho dinero, toma malas decisiones y cae en la ruina, ¿cómo caen a sus hijos? Cuando se separa un matrimonio por infidelidad, usted dice, ella es suficientemente adulta para entender, pero tú sí. Cuando en la iglesia se toma decisiones equivocadas en cuanto a doctrina, Yeah. eso hace que mucha gente entonces venga a la libertinaje. Yeah. Hay muchos ejemplos que podemos dar en cuanto a eso, pero si la iglesia no toma cartas en este asunto, entonces las enseñanzas bíblicas van a estar equivocadas y van a solo recibir personas por recibir. Yeah. Y debemos entender que cuando la Biblia habla, no se equivoca. Amen. Por eso es que el líder tiene que prepararse constantemente para no equivocar y decir lo que no es de la palabra de Dios. Porque lo que están ahí abajo, ellos creen lo que su líder dice. Yeah. Y eso pasa porque no leen la Biblia. O sea que es una cadena. Yeah. Es algo que nosotros debemos entender y el pecado debe ser sacado. El apóstol Pablo sí era bien duro con eso. Le decía a los líderes de Corinto, ¿cómo es eso de que ustedes van a permitir que una persona que esté haciendo esto y aquello esté con ustedes dirigiendo la iglesia? Entonces, no. Y si no quiere recibir la disciplina, le entreguen a Satanás. Wow. Que si Satanás no quiere matar, que lo mate. Porque la iglesia tiene que tomar decisión y cortar el pecado como debe ser. Amen. Y si no se hace desde el púlpito, Dios lo va a hacer en la familia, Dios lo va a hacer dentro de la iglesia, Dios lo va a hacer con la persona. Así que es preferible que el pastor o el líder tome cartas en el asunto porque Dios como que es un poquito más estricto. Amen. Y ahí lo dice la palabra de Dios. Nuestra salvación viene de nuestro Dios. Solo en Él tenemos seguridad. Hermano, mire, este texto dice que ellos tenían temor, porque cuando ellos estaban regresando, aún los enemigos
enemigos de Israel estaban presentes. Los enemigos no querían que la ciudad se edificara otra vez. Y ellos iban a hacer todo lo posible por destruir lo que estaban haciendo. Por eso es que cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron fue establecer un altar para Dios. Diciendo, el Dios que permitió que nos sacaran de aquí, ese Dios nos trajo para hacernos quedar otra vez. Por supuesto, la iglesia tiene enemigos de muchas formas, de muchas maneras. Incluso dentro de la iglesia hay enemigos. Yes. Pero cuando Dios es el altar principal de la iglesia, Mm. las cosas van a ir bien. Amen. Porque Dios es el que va a estar dirigiendo todo. No es fácil. Qué difícil es para un líder decirle a otro, mire, te estás equivocando, por favor, no prediques más. O a un maestro, no, hermano, perdóname, pero no puedes enseñar porque veo que lo que estás haciendo es incorrecto. Es difícil. Yes. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira, ninguno tiene poco tu juventud, sino que sé ejemplo a los creyentes, a todos los que están allí. No tengas miedo de decirle a cualquier persona, así sea mayor que tú, que se está equivocando. Tenemos temor, no da pena. Qué difícil es enfrentar a un hermano que usted lo considera como su amigo, como su familia, pero que no está haciendo las cosas bien. Preferimos que dejar todo detrás de una cortina. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Yes. Y Dios se encargará de sacar a la luz el pecado. Amen. Y como lo dice en Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y pidiere perdón, entonces yo voy a hacer que el pueblo de Dios siga creciendo en bendición. Si se humillar, no como muchas veces nos pasa. Queremos ser más que los demás. Qué triste es. Dios permita que de verdad todos los que estamos aquí estemos realmente convencidos que la humildad viene de Dios y que debemos callarnos cuando nuestra boca debe estar callada y que debemos hablar cuando nuestra boca debe hablar, no al contrario. Amen. Porque a veces decimos las cosas que no son ni como son Amen. y debemos cuidar eso. Así es. Porque la palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Amen. No mentir, pero tampoco dañar a los demás con lo que decimos. Amen. Por eso es que el fundamento debe ser la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos 4:12. Y disculpe, hermanos, que tome tantos textos por él. Es necesario que la palabra de Dios sea hablando aquí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. Nuestra salvación viene de nuestro Dios. Amen. Y solo en Él tenemos seguridad. Yes. No tendremos seguridad en un pastor que tenga 28 títulos. Amen. No vamos a tener seguridad en una iglesia que sea millonaria. No vamos a tener seguridad en hermanos que sean bien fáciles de dominar. No, la seguridad vamos a tenerla en Dios. Y si decidimos obedecer, doblegando todo nuestro ser para el servicio de la gloria de Dios. Amen. No hay otra manera. Y 2 Timoteo 1:9. También nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Que no es fácil, por supuesto, de cumplir. Ya me robaron a Timoteo. Acá de segunda, hermano. Yo creo que si está cerquita. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó, se está tratando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que si usted está aquí, no es porque alguien le predicó el evangelio,
Si usted está aquí no es porque alguien lo trajo de visita. Si usted está aquí no es porque usted conocieron que estaba en la iglesia. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amén. Y si Dios lo trajo, entonces para decirle lo que usted está escuchando hoy. Amén. Y si estamos escuchando esto, ¿qué nos toca hacer ahora? Obedecer. Amén. Mi esposa decía que estaba un poco retrasado, ¿no? Con el bosquejo, pero qué difícil a veces es pensar en todo esto. Porque uno quiere tirar una piedra y la piedra parece que es un boomerang, se le pega uno mismo por la costilla. Así es. O a veces uno quiere tirar una piedra, pero ve tantos techos de cristales y no quiere dañar a nadie más. Pero la palabra de Dios, ella no está viendo eso. La palabra de Dios está viendo hombres y mujeres que necesitan escuchar esto. Amén. Yes, amén. Y si Dios nos trajo aquí hoy después, Amén. mire, versículo 4 de Esdras, vamos a estar terminando con este punto, si el Señor lo permite. Amén. Dice, celebrar asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. ¿Qué podemos ver allí? Que si nosotros queremos una iglesia que permanezca firme, una de las cualidades debe ser que sus miembros siempre comprometidos y en orden. Amén. Siempre están comprometidos y están haciendo las cosas en orden. Amén. El que no quiere hacer normal, si no te sientes llamado a hacer esto para la voluntad de Dios, no te preocupes. Porque es necesario que nosotros entendamos que Dios actúa y quiere a hombres y mujeres que actúen. Amén. Un creyente comprometido con su Dios siempre leerá la Biblia, siempre orará constantemente y se congregará con sus hermanos. Amén. No se congrega con la gente en el parque, no se congrega con sus familiares en una fiesta, no se congrega con la gente en el cine, no se congrega en su casa solo durmiendo porque quiere descansar. Amén. Hay momentos, hay situaciones en que puede pasar eso. Tuvo todo un día de trabajo o toda una noche de trabajo y está demasiado cansado, no puede manejar o se siente enfermo, es necesario que descanse para que le sirvas mejor a Dios con todo tu potencial. Amén. Pero aún así, no hay excusa para quedarse en la casa pudiendo vivir. Amén. Así es. Eso lo hemos dicho, así que vamos a dejarlo hasta allí. Mm. Un creyente comprometido no estará ocioso. Buscará estar ocupado en la obra del Señor. Vean lo que dice Nehemías, capítulo 6. Un poquito después de Esdras. Y estos dos libros tienen mucho en común. Nehemías capítulo 6, versículo 3, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Algunos enemigos de Israel, queriendo retrasar la obra que se estaba haciendo, mandaron a buscar a Nehemías, diciendo, reúnete con nosotros, platícanos un poco de tus planes, habla de cómo están las cosas, dinos quiénes vinieron, y querían que dejaran el trabajo. Algunos familiares nuestros que están llamando a veces, Mamá. mira, tienes tiempo que no vienes para acá, vienes, queremos verte, queremos ver cómo están tus hijos, queremos conocer tu familia. Pero tenemos responsabilidad aquí. Yes. Entonces tenemos que decidir. O sea, que no digo yo, veo lo que está diciendo Nehemías, un hombre que estaba en cautiverio y que Dios, utilizando los diferentes reyes, le dijo, reconstruye tu ciudad. Y él dijo, ese es. Amén.
Y otro dice, ven y descansa, ven, vamos a hacer fiesta contigo. Y que dijo, no, porque si yo dejo de hacer esta obra, con ustedes, voy a estar en desobediencia con Dios. Amén. Ahí está. A veces es difícil tomar esa decisión, Así es. pero tenemos que pensar en lo mejor. Recuerden entre María y Marta, cuando Jesucristo estaba predicando, estaba una payasada. Ay, Jesucristo va a terminar. Ay, tengo que hacer la comida, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. A veces dejamos de escuchar un mensaje en la iglesia por estar preparando las cosas. Mucho cuidado con eso. Tómense las costillas. Porque si usted tiene una tarea que hacer después del servicio, eso no debe ser excusa ni obstáculo para escuchar la prédica del pastor. Amén. Y que tome las costillas. Amén. Pero si yo sé de hace un mes que me toca hacer una tarea, yo tengo que tener todo preparado. ¿Para qué? Para escuchar y para recibir lo mejor. Ahí está. Mucha gente en los días vemos gente atareada por hacer y esto y lo otro, pero no escuchan el mensaje. Cierto. Hay que planificar bien las cosas. Hay que hacer las cosas necesarias para poder aprovechar lo mejor. Jesucristo lo dijo. Mira, tú estás turbada y estás afanada, pero ve, ella, aunque tú creas que no está haciendo nada, ella aquí sentada al lado mío, es porque Amén. Amén. ok, eso lo dejo para que lo reflexionen y que el Señor nos ayude. Primero los Corintios 5:58. Perdón, mis hermanos. 15. Perdón, 15:58. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermano, no importa lo que esté haciendo. Yo veo a mi hermano Mario repartiendo, entregando la puerta y al técnico. Algunos dirán que eso no es nada, pero sabe que es mucho. Amén. Porque hay quienes ni siquiera quieren llegar temprano a la iglesia. Perdón, eso es necesario. Vamos a pasar a otro punto. Ya no tenía que haber dicho eso. Un creyente comprometido está siempre enterado de lo que su iglesia va a realizar. Este es un punto que es necesario nosotros entender. Hay dos maneras de verlo. Primero, si dejamos de venir a la iglesia, hay algunas cosas que no nos vamos a enterar. Pero también está el otro lado. Las personas responsables de la iglesia o de las actividades deben ser conscientes de que si las actividades no son realizadas con tiempo, no van a poder estar. Así es. Entonces debemos hacer un equilibrio. Por eso que al principio nos dice que el liderazgo de la iglesia o los responsables deben hacer planes para que las actividades no agarren de sorpresa a los hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando usted planifica, tiene mayor tiempo de reacción. Hay cosas que tenemos que hacerlo en la marcha, porque hay cosas que no están previstas y salen. Dios hace que cualquier cosa pase. Por supuesto, Dios va a ser glorificado, pero miren, yo creo que a Dios le gusta más cuando usted y yo estamos preparados para hacer eso, para hacer las cosas que deben hacer. A veces la gente para salir del paso simplemente dice, lo improvisado sale mejor. No, hermano. Jesucristo dijo que si alguien va a hacer una torre, primero uno se siente y planifica las cosas. Así es. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede hacer eso? ¿Por qué a veces nuestros hogares están en un desorden? Porque no planificamos. Nosotros mismos, nuestra área de trabajo. Nosotros como cristianos. Usted puede estar estudiando y trabajando a la vez, pero usted como cristiano debe tener un plan para su vida. ¿Qué va a hacer usted cuando termine este año? ¿Qué evaluación? Porque sé qué crecimiento va a haber en usted si usted no se ha planificado hacer algo. O solo el plan es, voy a leer la Biblia. Pero la ley, Mal. cumple con eso. Hay
muchas cosas que tenemos que poner en orden. Y por eso lo dice aquí, que cuando una iglesia realmente es establecida para permanecer firme, sus miembros siempre van a estar comprometidos y en orden. El creyente debe enterarse de lo que va a pasar. Pero también la iglesia tiene que estar preparando todo con anticipación para que el creyente pueda participar. Para eso son los planes. Imagínense, yo no creo a Dios decir, bueno, sobre tu yo voy a hacer el universo. A ver si después pongo algo ahí, no sé. Y después el sexto día, ¿qué hago ahora? Ya animales, plantas, flores, el río, hay agua. ¿Cómo poner a un ser humano? No. En la mente de Dios, sus planes son perfectos. Amén. Y si Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Jesucristo es Dios, Él quiere que la iglesia tenga planes perfectos. Amén. Para todos. No solo para los que están más cerca. Para todos. ¿Recuerdan cómo era el vínculo de los apóstoles alrededor de Jesucristo? Pedro, Juan y Jacobo. Los más pegaditos. Luego estaban los otros. Leví, Tadeo, Mateo, no, Leví, Mateo. Estaban otros. Y luego que se mencionan, pero también cumplieron su función. ¿Sabe por qué? Porque al final nosotros podemos ver que ellos entregaron su vida a la causa de Cristo. Amén. Pero no todos tenían la misma función. Dentro de los mismos 12 apóstoles había los más pegados, pero estaban en los planes de Jesucristo. Sí es. A Pedro le dijo, mira, tú vas a abrir la puerta para que se forme la iglesia. Ya. ¿Y quién fue el primero que predicó el evangelio? Cuando vino el Espíritu Santo. Después vemos a otros predicando el evangelio. Y así vemos a cada uno de ellos cuando fueron a diferentes lugares a predicar el evangelio. Pero no estaban más cerca que otros, pero estaban dentro del plan. Hermano, no se crea que usted solo está hoy porque quiso venir. Usted está en los planes de Dios. Amén. Y si usted está en los planes de Dios, entonces es especial para que trabaje para la obra de Dios. Amén. Un creyente comprometido estará siempre enterado de lo que la iglesia realiza. Y si no lo dicen, pregunte. Llamen, moleste al pastor, moleste a los líderes, moleste a los maestros. Así es. Y si ellos se molestan, entonces que se arreglen con Dios. Amén. Amén. Pero nosotros, nuestra tarea es buscar. ¿Para qué? Para que no nos agarren fuera de base. Exacto. Terminó el partido. ¿Qué en conclusión? Uno, debemos entender que cualquier plan que se inicie debe comenzar con Dios en primer lugar. Amén. Llegaron ellos allá a Jerusalén y lo primero que hicieron fue establecer un altar para hacer los diferentes sacrificios y holocaustos a Dios. Aunque había enemigos cerca, pero lo hicieron. Quizás hoy nosotros como iglesia no podamos tener un templo propio. Gracias a Dios por la bendición de tener este lugar, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Pero tenemos que pensar en que como iglesia bautista hispana debemos tener nuestro templo. Amén. Porque a medida que vivamos en la casa de otros no vamos a crecer. Cierto. No vamos a tener obligación de crecer. Amén. Y es necesario entender eso. Quizás hoy no podamos tener un templo propio. Y falte mucho para tenerlo quizás. Pero no debemos dejar de hacer todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. A veces pensamos, no, es que esos hermanos se templo. ¿Por qué yo no voy a ir a temprano si allí siempre hay gente? ¿Por qué voy al servicio si ahí siempre se está haciendo algo? ¿Por qué voy a apoyar en esto si yo le aseguro que si usted viviera en alguna casa que no sea la suya, usted se va a sentir incómodo porque no está haciendo nada. Y va a querer hacer algo para que no le reclame. ¿Verdad que sí? Amén.
pues nosotros tenemos que pensar que esta es la casa de Dios. Y que si Dios nos ha puesto aquí, aquí debemos hacerlo. Y cuando el Señor permita que haya un templo propio, ya tenemos entonces el entrenamiento de cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Siempre hay riesgo en que la iglesia sea atacada. Eso debe motivarnos a confiar solo en nuestro Dios y hacer las cosas con sabiduría, pero también con paciencia. Cada iglesia necesita tener un templo propio para tener otras actividades que no puede hacer. Todo eso Dios lo va a dar. Pero usted y yo debemos orar para que los planes de Dios sean los mismos planes que nuestros pastores y líderes están pensando. Porque cuando nosotros pensamos en lo que Dios va a hacer y en lo que Dios quiere hacer, entonces las cosas se dan bien. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Solo debemos conocerla y obedecerla. Amén. Hermanos, queremos una iglesia que esté fortalecida y que permanezca. Amén. Esas son las 4 condiciones donde usted y yo estamos involucrados. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que usted ha permitido escuchar esta mañana. Primeramente, pedimos que tenga misericordia de nosotros por las cosas que aún no estamos haciendo para tener una iglesia que permanezca. Le pedimos perdón por eso. Y le damos gracias por todo lo que se ha permitido hacer, por todo lo que usted ha permitido realizar, por cada actividad, por cada encuentro, por cada prédica, por cada enseñanza, por cada hermano que viene constantemente. Gracias por eso, porque solo su misericordia nos ayuda. Le pido pues que nos ayude a cada uno de nosotros a tener siempre el deseo de que todo lo que se haga sea para su honra y para su gloria. Pero estamos seguros, Señor, que para poder hacer eso debemos obedecer, conociendo su palabra, conociendo lo que usted quiere que hagamos. Por el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, pase para despedir. Ella dice.